Bueno, hace 10 años vengo trabajando como arquitecto, primero asociado a una oficina que se llama Colectivo Arquitectura, con José Miguel Mantilla. Soy de la San Francisco, me gradué en esa universidad. Y desde hace 5 años, más o menos, vengo trabajando solo como práctica independiente, Mario Cueva Arquitecto. En esos 10 años he desarrollado algunos proyectos de varias escalas, y en la escala y tipología residencial puntualmente. Hemos desarrollado esos 3 proyectos que ustedes pueden ver ahí en la pared, ¿no es cierto? Que son los edificios Juan Díaz. El primero, el de la izquierda, el 37, que es del año 2010. Ganó la mención nacional de arquitectura en la Bienal de ese año. El Juan Díaz 40, que lo hicimos después, que es gemelo prácticamente en el lote de al lado, ¿no es cierto? Que se hizo en el año 2013. Y este que es del tamaño 6266. En los 3 edificios de vivienda colectiva, creo que se puede evidenciar digamos, un diseño con conciencia, ¿no? Sobre lo que es el habitar, por un lado, y sobre lo que es y debe ser la arquitectura, por el otro, ¿no es cierto? En ese sentido, ustedes ven que la propuesta en el primer edificio, para dar un breve resumen, una breve introducción, es una propuesta de vivienda que estudia la tipología en L, ¿no es cierto?, como unidad, como solución habitacional, y plantea lo que es, o se cuestiona lo que es el espacio colectivo, ¿no es cierto?, versus el espacio individual. En ese sentido, el espacio colectivo, las circulaciones exteriores, que ustedes pueden ver acá, un edificio terrazado por la vez de terreno, ¿no es cierto?, y el espacio colectivo, el espacio se resuelve a través de la circulación exterior, que se da por el lindero sur del terreno, ¿no es cierto?, que es esta especie de escalinata comunal, ¿no es cierto?, que accede a cada uno de los departamentos y que termina en un espacio recreativo acá abajo. Y por otro lado, la parte de la torre, que se adapta a la normativa, ¿no es cierto?, de la calle Juan Díaz, se resuelve en 3 pisos, con una circulación al centro, ¿no es cierto?, con departamentos alargados en esos lados, ¿verdad? Esta forma de L, un poco lo que buscaba era generar la terraza, ¿no es cierto?, como elemento contenido por la zona social y por las unidades, y por los espacios de dormitorios, ¿no es cierto?, aunque todos convergen a un espacio de terraza, y trabajar sobre todo con una condición de asoleamiento óptima, ¿no es cierto?, en esta zona fría de la ciudad. Están en el bosque, que es bastante frío, ¿no es cierto?, buscando un gran frente de luz, ¿no es cierto?, para departamentos y para la zona social, que por la orientación del terreno permitía luz, un asoleamiento óptimo a lo largo de todo el año. Esa fue la premisa de este, que fue mi primer proyecto, y más bien, digamos, como el antecedente al resto de mi trabajo, más o menos. Y creo que haber logrado un proyecto tan complejo, a pesar de ser tan simple, pero tan complejo, y que resuelva bien, yo creo, la solución habitacional, ¿no es cierto?, en términos de áreas y en términos de confort lumínico, térmico, ¿no es cierto?, fue como un buen precedente para darnos cuenta que si íbamos a seguir haciendo edificios de vivienda, inmobiliarios, nos tienen que venderse, ¿no es cierto? Debíamos cumplir siempre con parámetros de calidad arquitectónica, diría yo, ¿no? Que eso se traduce a calidad espacial, a materialidad, a un montón de factores que van resolviendo la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el edificio Tamayo, que se hace prácticamente 7, 8 años después de intenta, ¿no es cierto?, una tipología de torre, ¿no es cierto?, diferente a esta es una especie de torre y aterrazado, ¿no es cierto? En cambio, se resuelve como una torre, en un lote, en una zona consolidada de la ciudad, ¿no es cierto?, con otras condiciones. Buscábamos que esos mismos principios de calidad espacial y arquitectónica estén presentes en nuestra propuesta. Y bueno, el planteamiento de este edificio fue por un lado, hay que entenderlo dentro del contexto, yo creo, primero este edificio, ¿no es cierto? Ustedes estudian acá, han visto cómo se han hecho un montón de edificios sin mayor valor arquitectónico, pienso yo, ¿no es cierto? Solamente cumpliendo como esta satisfacción inmobiliaria, ¿no?, de vender departamentos chiquititos que sean vendibles y toda esta vaina, que es un factor real del mercado, ¿no? Pero que muchas veces se olvidan de la arquitectura como tal y de la ciudad como elemento más amplio, ¿no es cierto?, del campo de trabajo del arquitecto. Y en ese sentido, creo que este proyecto es importante entenderlo dentro de ese contexto urbano. Es un barrio en el que hay estas casas lindas de los años 50, o sea, son quitaños, ¿no? Sí, sí, un poco. Es un barrio de los 50, ¿no es cierto? Sí, 50, 60, que se desarrolla como modelo de ciudad jardín, como viviendas unifamiliares de ocupación aislada, ¿no es cierto? Y que empieza a tener unas transformaciones a lo largo de las décadas hasta llegar a este punto en el que hay un poco de viviendas patrimoniales, ¿no es cierto?,
pero fuera de eso no hay una mayor planificación, ¿no es cierto?, hacia dónde el barrio está yendo. Y ahí partiendo de que es un hecho, de que se están botando casas y se están consolidando calles, sobre todo, bueno, todo el barrio creo, pero en mayor medida ciertas calles, ¿no es cierto?, que, como la Tamayo, justamente, en donde se han hecho algunos edificios. El terreno que nosotros adquirimos para este proyecto tenía la condición de un adosamiento al lado del hotel este, ¿no es cierto?, que le pueden ver en esta maqueta de allá, exactamente. En el lado norte, un adosamiento de 13 pisos, un acuerdo de adosamiento de hace, no sé, como 10, 15 años, algo así. Y por el tema de números y áreas vendibles y eso, se propuso a los vecinos del lote de al lado, ¿no es cierto?, que ahorita esa casita, se propuso un acuerdo de adosamiento de los 32 metros de altura, que es lo que nos permite el IRM, para ganar área edificable y lograr densificar un poco más del proyecto, ¿no es cierto? Eso de primerazo puede sonar como una aproximación, así como que, wow, esta gente está destruyendo el barrio, se están adosando toda la altura y van a botar otra casa al lado. Pero yo creo que eso es trabajar con condiciones reales de la ciudad, ¿no es cierto? Que si bien ahorita no están claramente identificadas, empiezan ya a sugerirnos cómo estos barrios pueden empezar a densificarse. Hay que considerar que el barrio de La Mariscal es de los pocos barrios de Quito que tienen población decreciente, ¿no es cierto? Ha ido bajando la población, no tengo por ahí el dato, pero o sea, como en 10.000 personas en los últimos 10 años, que es un montón de gente, ¿no es cierto?, que se van del barrio y entra mucha población flotante, estudiantes que vienen de las provincias, del exterior, donde sea, vivir en el barrio. Eso por un lado. Y por el otro, es un barrio que está muy bien ubicado, súper céntrico, tienes todo cerca, estás cerca de las estaciones de buses, del metro pronto, los servicios, cultura, parque, universidades, tiene todo. Entonces, un barrio que con cierta lógica debería densificarse, ¿no es cierto?, que tiene cierta coherencia ese tema de la densificación. Estos temas yo los he pensado ahora, cuando el edificio ya está hecho, y estoy trabajando en mi tesis justamente, porque son importantes, ¿no? Y se como argumentos para, creo que defender y argumentar una propuesta arquitectónica, que sí, en un principio viene como de la condición de densificar y ganar área vendible, ¿no es cierto? Pero creo que tiene justamente una aproximación urbana que es mucho más amplia y general y que vale la pena reflexionar. En ese sentido, hay algunos estudios interesantes de, bueno, hay este tema de la ecoeficiencia que tiene el municipio, ahora no sé si sepan ustedes, que le permite más altura, no sé qué, pero eso no aplica en este barrio porque este barrio tiene una normativa especial, una asignación turística especial a Mariscal, se llama esto. En ese sentido, tiene restricciones importantes que se deberían investigar, ¿no es cierto? Porque no aplica muchos otros beneficios, digamos, ¿no es cierto? Que tiene otros barrios de la ciudad, a pesar de estar también ubicada, ¿no? Tan céntricamente ubicada. Pero hay unos estudios interesantes de Diego Hurtado, ¿han escuchado de él? Lo recomiendo que lean, se llama arquitecto Diego Hurtado. Él trabaja con el Centro de Investigación de la Universidad Central. Lo recomiendo mucho que googleen, están en Facebook, en un montón de lados. Tiene unos 3 artículos que hablan del hipercentro y cómo densificar el hipercentro. Y en esos artículos él habla justamente de la condición esta, ¿no? Del hipercentro de Quito, desde acá hasta la Carolina. Tiene una densidad habitacional muy baja, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es densificarle y llenarle de gente y lograr que esta vivienda sea más barata para que la gente que tiene que desplazarse 2 horas desde los extremos de la ciudad para trabajar en esta zona, que es la que más consolida trabajo en la ciudad, puedan acceder a vivienda acá. Plantean unas estrategias interesantes, ¿no?, de cómo ocupar el suelo, que les va a servir mucho para su taller seguramente. Él habla entre algunas cosas justamente de esto, de los adosamientos, de las integraciones parcelarias, ¿no es cierto? De cómo, hasta qué altura deberían llegar los edificios para no generar problemas de sombra a los vecinos, ¿no? Entonces eso es súper importante. Y él te da ahí unas fórmulas bien interesantes, que es una fórmula básicamente de cálculo, ¿no? Que eso ya está hecho, se puede copiar y se puede utilizar porque así se debe trabajar, ¿no? Sobre datos, sobre cosas que existen. Y a mí eso me ha servido como una base interesante para anclar a este proyecto dentro de lo que puede ser una lógica, ¿no es cierto?, de cómo la Mariscal puede irse consolidando. Ustedes ven que hay una maqueta de 12 pisos al lado del edificio actual, hay una maqueta, ¿no es cierto? Esa fue una propuesta que nos pidieron para el terreno de al lado, justamente, en el que querían hacer 12 pisos, pero es un edificio de 8 pisos, ¿no? En donde lo que intentamos es que ya se empieza a conjugar esa idea de que la Tamayo puede irse consolidando, ¿no es cierto? Y que se va a ir consolidando y que debe consolidarse bien. Ustedes juzgarán con sus ojos críticos la arquitectura que está desarrollando en la ciudad, que no es de la mejor necesariamente. Es una arquitectura que obedece a factores inmobiliarios, bajos costos y una serie de cosas medias raras, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes lo juzgarán. Nosotros lo que intentamos es trabajar haciendo arquitectura de calidad, ¿no es cierto? Y tratando de pensar
en esta lógica de uso del suelo, ¿no? Adosamientos, ganar densidad, lograr meter más departamentos, ojalá quitar parqueaderos, que es otra de las cosas interesantes de las que habla Diego Hurtado, ¿no es cierto? Y con eso lograr vivienda asequible, ¿no es cierto?, para diversos sectores de la sociedad. Eso como idea general, yo creo que eso es algo que en la Tamayo va a pasar y debería irse consolidando como idea. O sea, agrupar manzanas, generar buenos edificios, un buen perfil urbano, ¿no es cierto?, bien trabajado. Y por el contrario, ven a ver acá, estas casas de acá son casas chiquitas, ¿no? Que igual se podrían hacer eventualmente edificios, lamentablemente, pero como los otros son tan pequeños, no resultan rentables para los promotores, y ahí se deberían unir unos 3 lotes, es una barrota, ¿no? Que podrían hacerlo y medio se contradice lo que yo estoy diciendo acá, ¿no? Porque estás adosando, teniendo terrenos, pero no estás generando ningún aporte, ¿no es cierto?, la calidad de vida ni de ese ni de este edificio. Luego empieza a tapar vistas y tapar iluminación. En ese sentido, yo creo que el plan de la Mariscal debería empezar a contemplar justamente estos centros de manzana como posibles, o sea, decir, perfecto, densifiquemos la Tamayo, densifiquemos la plaza, pero estos centros de manzana que ustedes deberían investigarlos bien, porque hay bastantes en la Mariscal, deberían quedarse como, no sé si con casas patrimoniales o poner máximo de altura 3, 4 pisos, ¿te das cuenta? Entonces generar estos vacíos, ¿no es cierto?, que podrían servir como elementos para generar más unidades de vivienda, sí, o otros usos, pero también para garantizar condiciones de asoleamiento a este frente de la Tamayo o de la plaza que podría irse consolidando. Entonces creo que esa dinámica es bien importante entender para hacer una propuesta de vivienda en la Mariscal. Creo que es un barrio que ahorita están cambiando la normativa, es un poco de cosas, pero creo que debería entendérselo dentro de la importancia que este barrio tiene, ¿no es cierto?, en la ciudad, por el contexto en el que está, por la historia que tiene y por la condición de que creo que tiene la posibilidad todavía de no convertirse en una república de El Salvador, ¿no?, de unos edificios uno al lado del otro, en que le ves hacer todo al vecino, ¿no?, sino bien generar una condición de densificación, sí, pero garantizando a nivel, desde la planificación, ciertas condiciones de habitabilidad, que eso es dinero, o sea, al final lo único que puede regular eso del municipio, ¿no? Esa es como la idea, yo creo que se debe pensar para un proyecto. La parte constructiva también siempre ha sido para mí un tema interesante, ¿no? Ustedes ven esos edificios de ladrillo, tenían máximo 2 pisos de altura, 3 pisos de altura en la parte más alta, se podía trabajar el ladrillo bien. En este edificio son 8 pisos, ¿no? Fundimos la estructura de hormigón y nos parecía absurdo, ¿no?, subir los ladrillos así y armar paredes de ladrillo, peor de bloque. Y aquí trabajamos con un sistema de fachadas prefabricadas, paneles de fibrocemento de 1,22 por 1,22, que se armó toda la fachada en 6 semanas, con índice de desperdicio del 2%, ¿no? Se vuelan. Y eso ahorita en los proyectos de al lado que estamos trabajando, que vamos a hacer al lado, que no les muestro porque es una sorpresa. No les muestro porque no hay maqueta todavía. Pero estamos trabajando mucho ese tema de la innovación constructiva. Va a tener igual así más o menos la misma temática. Más o menos, porque estamos trabajando con otro tipo de estructura, con otro tipo de envolvente, pero hay un tema de composición, ¿no?, que es la modulación en este caso, ¿no?, el ritmo de las fachadas. Este es 1,22, el de lado viene con unos paneles que vienen de España, de 1,10, que es más o menos lo mismo, pero tienen ese orden compositivo, ¿no? Está ese rigor compositivo, que es lo que nos falta en la ciudad. Tú vas por la Tamayo un poquito más adelante, sin decir nombres, vas a ver esos edificios que tienen la cosa así, la curva así, el vidrio así, y son tan divorciados los unos de los otros, ¿no?, que no generan unidad. Creo que el problema de Quito y del Ecuador en general es ese, ¿no? Cada arquitecto quiere ser más espectacular que el otro y se busca una forma de ver que su oficina se vea más extraño, ¿no es cierto? Y se olvida del vecino con el que están trabajando, ¿no es cierto?, de la altura, de la calle con el que están trabajando. Y nosotros en ese sentido trabajar con una maqueta de contexto como esta es fundamental, ¿no?, porque nos ayuda a imaginar cómo va a ser ahorita y cómo podría ser de aquí a 10 años toda esta línea de la ciudad y cómo debería verse eso en términos de orden. Eso no hay, ¿no? Y creo que un proyecto de arquitectura debe trabajar eso sí o sí, y en Quito sobre todo se debe trabajar eso sí o sí. El tema constructivo, siempre materiales a la vista, ¿no es cierto?, para evitar mantenimientos, que al final a los condóminos les va a generar un ahorro importante, ¿no? No tener que pagar de aquí a 10 años o 5 una cuota de pintura para que los edificios no estén agrietados y, bueno, ustedes ya han visto, ¿no? Entonces esto también es un tema particular, ¿no?, una especificidad del proyecto que nos ayudó a pensar. Y ya puntualmente en eso también había, bueno, aparte del adosamiento, había la condición de los usos, ¿no? Siempre quisimos pensar en un edificio de uso mixto, me parece que era lo ideal, ¿no es cierto? En ese sentido trabajamos un subsuelo la planta baja, en la que hay 2 locales comerciales,
2 pisos de oficinas, que son los que están adosados completamente a los 2 extremos, ¿no es cierto? Que esta es una de ellas. Y 5 pisos de vivienda arriba, que se resuelven en 3 unidades de vivienda. Ya les explico después. Sobre las oficinas, nos parece interesante el proyecto, ¿no? Es tan estrecho el lote que nos tocaba meter un montón, o sea, pensar muy bien cada centímetro de la estructura para que los parqueaderos funcionen, pero bueno, funcionaron. La planta baja con los 2 comercios, ¿no es cierto? Y el ingreso al centro de la torre. Las plantas de las oficinas, que funcionan en esta planta de acá como una sola gran planta, esta de 120 metros cuadrados, y la de allá también puede ser una sola, o esta puede ser 2, pero por un tema de parqueaderos y áreas recreativas y toda esa cosa, ya como que, bueno, no recreativas no en oficinas, sino de parqueaderos. Nos tocó ir como, o sea, siendo una es de 120, otro de 40, tema de normativas que deben ustedes verse muy bien para hacer la propuesta, ¿no? Entonces estas las dividimos en 2, siempre con los puntos húmedos tirados hacia los extremos, ¿no es cierto? Eso nos permitiría a nosotros eventualmente, y nos permitía de hecho, que el piso de arriba, que no se vinieron bien las oficinas, les aumentamos un punto húmedo acá para generar la cocina y funcionan como unas suites, ¿no? Perfectamente bien, digamos, funcionales y con una calidad espacial bien interesante. Esa era la idea del proyecto también mucho, espacios flexibles, ¿no? Que la planta no sea rígida, sino que pueda adaptarse a esos cambios. Y en este caso, irse de oficinas a vivienda, que pasa, que puede pasar, ¿no es cierto? Se lo hizo solamente con una conexión de agua, ¿no es cierto? Todo como les decía, todas las fachadas son en fibrocemento y todo lo interior es en gypsum, todo es liviano. Entonces eso te permite hacer arreglos, cambios de instalaciones con una facilidad impresionante. Nada de picadas, nada de esas cosas de albañilería que son bastante molestosas, ¿no? Y eso va a pasar de aquí a 5 o 10 años cuando alguien quiera hacer una reforma. El impacto, digamos, la contaminación auditiva y todo es mucho menor con el sistema. Ese es el tema de estas plantas de acá. Hacia arriba nos fuimos con 5 plantas de vivienda, que es esta parte de acá del edificio. Hacia los extremos de acá, hacia el lindero norte que colinda con el adosamiento al hotel este. Aprovechamos para generar una terraza para 2 unidades de vivienda dúplex. Podemos conocer rápidamente una de ellas si quieren. Y al otro lado de acá usamos la misma planta, la de 120 metros de esta, ¿no es cierto? Que resuelve departamentos de 120 metros, que son 110 útiles y 10 de balcón, que se quieran. Y 10 de balcón y de 2 dormitorios. Solo nos queda uno por vender, son unas piezas unas unidades bien interesantes, pero son demasiado grandes para este contexto, ¿no? Entonces ha sido un poco difícil encontrar los clientes que buscan tanto espacio, ¿no? Súper lindo, pero también cuesta dinero. Y en el otro lado, en esos 3 últimos pisos, hicimos unas unidades bien interesantes de 75 metros cuadrados, que pueden ser de 2 dormitorios o un dormitorio y estudio en la zona de día, ¿no es cierto? Igual pensando siempre en esa versatilidad espacial, que con muebles, ¿no? En el caso de este ponte que tiene 2 dormitorios, ¿no es cierto? Tienes como el típico dormitorio bien definido, bien estructurado, y en el de acá al lado, por ejemplo, le dimos la vuelta al closet de este cuarto hacia acá. La cliente que es soltera tiene un walk-in closet bien grande, tiene acá un estudio, ¿no es cierto? Y el resto funciona igual. Y si un rato se quiere delimitar este dormitorio, solo hay que darle la vuelta al closet, cerrar la pared con un poco de gypsum y tienen tus dormitorios. Todo el proyecto tiene ese planteamiento, igual los de acá, ¿no? Las paredes podrían no haber y solamente los muebles pueden ir definiendo espacios y configurando espacios de acuerdo a cómo quieras trabajar. Ese tema que ustedes deben haber estudiado mucho, ¿no? Que la vivienda ahora debe ser, la familia de hace 50 años es la misma que la de ahora, ¿no? Entonces, las unidades de vivienda deben poder adaptarse a esas transformaciones. Ese es nuestro proyecto, Para mí es un tema la madera de estudios, me maestría en ese tema. Intentamos aquí trabajarle, primero como tratar de introducir la madera un poco a esta escala de vivienda y por otro generar un precedente, ¿no? Para que la gente pueda empezar a ocupar un poco más este material que es el futuro de la construcción, sin lugar a duda. Aquí lo que hicimos fue desplazar los puentes, ¿no es cierto? Estos 2 son iguales, pero los otros se desplazan para evitar el vértigo, pero el vano va abierto hasta arriba, hasta el techo. Entonces tenemos extracción natural de olores en todo el edificio con ese elemento. Y abajo está el vidrio un poquito separado de las plantas, ¿no? Entonces siempre está entrando aire y ventilado en todos estos espacios. Esto es lo que les contaba del espacio colectivo, que era tan importante para nosotros en el otro edificio. En este se vuelve igual, te das cuenta. O sea, todo lo colectivo tiene acabados en madera, tiene esta condición de los puentes que yo creo, ¿no? A veces funciona, que puedes encontrarte con tu vecino y conversar. O sea, son cosas que la arquitectura debe generar, ¿no? Un poco distinto a esos halls fríos, así con el foco blanco, que no te da ganas de hacer nada, ¿no? Para nosotros lo colectivo, lo comunal, tiene una importancia súper amplia, ¿no? Y a través de estas soluciones creo que uno va encontrando o va plasmando sus intenciones.
También la cama podría ir al fondo, aquí la sala, comedor, o al lado de la oficina, y aquí la vivienda, o al lado la cama de acá en la oficina. Un poco de que los usuarios pueden irse configurando el espacio como ellos quieran, ¿no? Pero el ejercicio es interesante porque viste, tiene un baño, la misma cocineta, un húmedo y generas todo. Todas las instalaciones corren sobre los muebles, no hay que explicar nada. La fachada tiene esta forma, que los paneles son 1.22, ¿no? Que les contaban. Son 1.22, 1.22, 1.22, 1.22. Es la estructura de la fachada. Calientito. Hicimos dúplex porque si hacemos un departamento de un solo piso, esa terraza habría sido demasiado cara, ¿no? Para un solo departamento. La vista, ¿no es cierto? Y la fachada, todo se resuelve con esta retícula de 1,22 metros, ¿no? Entonces los paneles son estos, no usamos nada de bloque ni mamposterías, todos son paneles de fibrocemento, externados de la estructura y machimbrados, ¿no? Se van machimbrando cada 1,22, ¿ves? Entonces eso les permite moverse entre ellos, ¿no? Con el sol tan fuerte de Quito, se va dilatando. Esa fachada tiene 2 años y medio y ustedes no pueden ver una sola grieta, no ven absolutamente nada, ¿no? Entonces construcción liviana, seca, sísmica, es como se debe empezar a construir acá. Este es como el componente técnico del proyecto, ¿no? Que para mí es súper importante. Pero ese componente técnico nunca debe olvidarse el orden arquitectónico, ¿no? La modulación, el ritmo, el planteamiento espacial, ¿no es cierto? Eso son como los dos componentes del proyecto, ¿no? Esa parte universal de la arquitectura, ¿no es cierto? Teórica, académica, y la parte ya específica del proyecto, el usuario, el material, ¿no es cierto? La condición urbana. La arquitectura es coherente cuando las dos están trabajadas, ¿no? Están generando relaciones. Aquí puedes tener un estudio, una sala, un comedor, doble frente de luz. Estas paredes podrían no haber, y solamente los closets en el otro lado, dividir sus espacios, pero comercialmente es un poco lo que la gente busca. Los cuartos tienen los dos proporciones parecidas, pensando que no debe haber un cuarto máster necesariamente en una vivienda. Este tal vez es el máster, porque tiene salida al balcón. Lo que les contaba, ¿no? Dejamos siempre los monteros a la vista, eso es una cosa recurrente en todo el edificio. Trabajen mucho el tema del cambio de escalas y de tamaño. Este es un piso técnico elevado, son tableros de fibrocemento sobre unos rieles, para abajo están las instalaciones y todo ese tema. Entonces aquí iba a haber césped natural. Entonces yo quería que el rato que salgas, no desde el paso hacia abajo, ¿no? Como pasa ahorita, sino que el césped esté a nivel. Eso es es una cuestión de plata innecesaria, pero bueno, ya está. Aquí va a haber mucha madera en el techo, como ven. Un tema que entra por ahí en el edificio. Esta es la sala de copropietarios. No ponemos gimnasio, nada de eso. Yo creo que eso debe dar la ciudad, ¿no? Hay parques, hay comercio, ¿no? Esa idea ahora de encerrarse en los edificios, de no salir de ahí, me parece mejor con la ciudad terrible. Que te venden el cuarto de niños, de no sé qué, no sé qué. Y te das cuenta, son como esos 4 edificios, como que esos 5 edificios resumen lo que yo les digo, estos 6, como este de acá. Cada uno quiere ser diferente al otro, ¿no? Es como que no hay una empatía en los proyectos, en el orden. Una armonía. Y el resultado es feo, ¿no? Y eso pasa en el Ecuador en todo lado, ¿no? Tenemos ciudades muy feas porque no hay una conciencia de lo que está trabajando como arquitecto. Trabajar un edificio modulado, ordenado, claro y a la vez bello, ¿no es cierto? Que es el fin de la arquitectura. Está muy distante de una práctica independiente, egoísta, individualista del oficio, ¿no? En cuanto a su obra, o sea, ¿se podría decir que tendría una marca propia? Yo creo que sí. O sea, yo creo que, digamos, una marca propia. Suena un poco
ególatra decir que tiene una marca propia en mi trabajo. Yo creo que mi trabajo tiene una búsqueda responsable de la arquitectura, en la que busca encontrar los elementos básicos de la arquitectura, ¿no? Lo que se aprende en Fundamentos 1 en las universidades. Y creo que el rato que una práctica o un ejercicio tiene esa rigurosidad de su trabajo, los proyectos empiezan a ser similares de alguna u otra manera, ¿no? Y a generar esa marca probablemente, ¿no? Esa idea como de unidad. Entonces, sí, puedo decir con orgullo que sí, que creo que mi obra tiene una marca, y es una marca que viene de estos elementos de la arquitectura y de la búsqueda de un carácter en los edificios, ¿no? El carácter en la arquitectura es fundamental. Un edificio debe parecer lo que es, ¿no? Y debe ser lo que parece. Ahí está justamente los renders, ¿no? Que te permiten hacer cualquier cosa, lucurar, y el rato que se materializan terminan en otra cosa. Entonces yo creo que sí, creo que tiene una marca, y una marca que busca sobre todo carácter, debe darle a la arquitectura el carácter, ¿no? que debe tener una obra, para que la diferencia de la construcción banal, ¿no? Superficial que abunda en la ciudad.